Música que enriquece el alma. 1140 Radio Esperanza. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Otra vez gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono para que nos regales una llamadita. Buenas tardes, nuevamente el programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55, por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com. Un celular para mensajes de texto, ya sea hoy durante la semana, es el 818-252-8607. Una página de internet donde puedes ver prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y tenemos material para compartirte. Tenemos Biblias en audio, un paquete que contiene libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, llámanos. Y para los pedidos que tenemos pendiente, ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya estaremos ahí con ustedes. Gracias. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar con lo que hemos hablado las últimas semanas. Si has estado con nosotros, hemos estado hablando de la palabra de Dios, de lo importante que es la palabra de Dios para el cristiano, de lo que debe ser la palabra de Dios para el cristiano. Ojalá y lo hayas entendido y ojalá y hayas comenzado a leer la Biblia por tu cuenta. Ojalá y te hayas dado cuenta que no hay salvación sin estudiar la palabra de Dios por tu cuenta. En la palabra de Dios es donde está la vida. Es decir, no se puede ser salvo sin estudiar la palabra de Dios. Así vayas a la iglesia toda tu vida, a la que sea. En la palabra es donde está la vida, no en las iglesias. En la palabra de Dios está la vida. La semana pasada comenzamos con algo que hoy queremos continuar. La semana pasada comenzamos a dar algunas reglas para interpretar la Biblia. Esto técnicamente se llama hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Entonces la hermenéutica bíblica es el conjunto de reglas y métodos para interpretar los textos bíblicos. Y de eso es de lo que hablamos la semana pasada. Empezamos con reglas para interpretar la Biblia. Hace 2 semanas, de hecho, ya te habíamos dado varias reglas. No sé si las has ido anotando o si quieres ir anotándolas. Pero primero también definimos qué es interpretar. El diccionario define la palabra interpretar como descubrir el sentido de un texto. Eso es interpretar, dar con el sentido de un texto. Entonces, en cuanto a la Biblia, que ya dijimos que el que la escribió es Dios, es la palabra de Dios, entonces interpretar es descubrir lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiere decirnos. Es decir, no lo que tú crees o lo que a ti y a mí nos conviene. El que es cristiano de verdad, el que busca a Dios de verdad, busca lo que Dios quiso decir realmente, nos guste o no nos guste. Eso es lo que buscamos cuando intentamos interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Y la hermenéutica nos ayuda a esto. La primera regla que dimos para interpretar la Biblia es: la Biblia se lee completa. La Biblia no se lee en pedacitos. Si tú has leído cualquier libro secular, no hay ningún libro en el mundo
que se pueda entender si no se lee completo. Y la Biblia es igual. No puede leerse por pedacitos. Por eso hay tantas doctrinas torcidas. Por eso tenemos tantas creencias equivocadas. Por andar leyendo pedacitos nada más. La segunda regla es, la Biblia es la palabra de Dios, entonces es verdad. Y cuando decimos que la palabra es verdad toda. No podemos escoger qué parte no nos gusta para no creerla. La palabra es verdad toda, te guste o no te guste. Incluso algunas partes no las vamos a entender, pero eso es otra cosa. La Biblia es verdad toda, la entiendas o no la entiendas. La tercera regla es que la Biblia no se contradice. Dios nunca puede contradecirse. Si en alguna doctrina o en alguna creencia sigues leyendo y encuentras alguna contradicción, hay que volver a revisar todo. No podemos anteponer el orgullo a la palabra de Dios. Hay que tener humildad. Si buscamos a Dios y descubrimos algo nuevo, por el amor de Dios, gloríate y gózate que el Señor te saca de un error. Así tengas 50 años de creerlo. No, ¿a poco vas a anteponer tu orgullo a lo que Dios quiere enseñarte? Y la semana pasada hablamos de una cuarta regla. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir esta regla? Es la que vimos la semana pasada. En la semana pasada hablamos de lo que hoy estamos viviendo en las iglesias cristianas. Una costumbre que se ha metido en la iglesia. Un sermón cada domingo basado en un solo versículo de la Biblia. Un versículo, y después el pastor se lleva toda la hora para explicarnos qué significa ese versículo, pero con sus palabras, con ejemplos, con testimonios, con cuentos, con chistes otros, pero toda la hora explicando un solo versículo. Si tú has vivido esto, eso es lo que hacen hoy en la iglesia, eso es lo que abunda hoy. Por eso hoy tenemos doctrinas, hoy tenemos prácticas basadas en un solo versículo, en un versículo o dos. Pero cuando decimos que la Biblia es su propio intérprete, lo primero que tienes que grabar en tu mente, no podemos formar una creencia, no podemos formar una doctrina con un solo versículo. Para formar una doctrina bíblica, una doctrina correcta, tenemos que tomar todos los versículos, todos los pasajes de la Biblia que tratan el mismo tema, es decir, todos los pasajes paralelos, interpretarlos correctamente y luego ir acomodando uno con otro para llegar a la doctrina completa, correcta, a lo que Dios quiso decir de verdad. De hecho, la orden que nos da Jesús no es leer las Escrituras. Ahorita veníamos leyendo en un diario que en la catedral van a leer la Biblia en 120 horas seguidas. Imagínate a las carreras, ¿verdad? La Biblia no es para leer las carreras, no es competencia. La Biblia, dijo el Señor, escudriña las Escrituras, escudriña, busca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ármate de herramientas, hermano. Pero lo primero es empezar a leerla. Ármate de un diccionario, ármate de una concordancia. Y aquí donde decimos que hay que buscar todos los pasajes paralelos, ármate de una Biblia que tenga referencias, para que ahí al ladito te manda a otros versículos que tratan del mismo tema. Pero tenemos que escudriñar, tenemos que buscar la verdad. No debemos de parar. No debemos de dejar que alguien nos apague ese fuego por aprender. Las doctrinas de un versículo
no son de Dios, hermano. El diablo es el que forma doctrinas de un versículo. El diablo es el que forma doctrinas con pedacitos de Biblia. Ve a Mateo 4 y mira cómo tentó al Señor, con versículos bíblicos, pero aislados, torcidos y sacados de contexto. El que busca a Dios de verdad, el Hijo de Dios de verdad, el que en realidad quiere seguir a Jesús, tiene que leer toda la Biblia. Y luego hay gente que nos pregunta, ¿cuántas veces? Toda la vida. Cuando un día acabes en Apocalipsis, al otro día estás en Génesis 1. El cristiano nunca para de leer la Biblia. No debemos de creer cosas por un solo versículo. Hay que buscar toda la Escritura. Pablo les decía, yo les enseñé todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y el maestro que viene de parte de Dios, el pastor que viene de parte de Dios, de ninguna manera puede enseñar con un solo versículo. Cuando alguien te quiere enseñar del amor de Dios, tiene que basarse en todos los versículos que hablan del amor de Dios. Cuando alguien quiere enseñarte del temor de Dios, tiene que haber buscado todos los versículos que hablan del temor de Dios, y así con todas las doctrinas. La semana pasada pusimos varios ejemplos, principalmente la doctrina del templo de Dios. Yo te pregunto, ese templo al que vas el domingo, al que van los cristianos el domingo, bíblicamente, ¿de dónde salió? ¿Por qué le llamamos templo? A ver si sabes, esto es como una prueba de a ver qué tanto sabes de Biblia. La Biblia dice que hoy el templo somos personas, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese templo al que vas el domingo? Hay muchos ejemplos. Vimos el del templo, vimos otro ejemplo, ¿te acuerdas la semana pasada? En Mateo 7:7, del 7:7 al 11, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Y luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si ustedes que son malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuanto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Y después tú has escuchado en las iglesias a los pastores con este versículo, te dicen, ves, pide y se te dará, busca y hallaréis, y te darán cosas buenas, te darán coches, te darán casa, te dará dinero, te dará novio, te dará trabajo, te dará salud, te dará milagros. Son cosas buenas, ¿no? Y tú te conformas con eso. ¿Por qué? Porque tienes los mismos deseos del pastor que te predica. Pero el que busca a Dios, y yo estoy hablando al que busca a Dios, el que busca dinero, sigue buscando, hermano, sigue buscando y no te molestes en llamarnos. Yo estoy hablando a los buscadores de Dios. A esos son a los que yo hablo hoy. El buscador de Dios no se conforma con Mateo 7:7. Va y busca los pasajes paralelos a ver si en verdad quiere decir lo que está diciendo. Pasajes paralelos. Para empezar, ¿qué es un pasaje paralelo? Por si estás tomando nota, un pasaje paralelo es una porción bíblica o versículos que se refieren a un mismo tema, pero que están por distintos lugares de la Biblia. Hay varios tipos de pasajes paralelos. Uno es por temas. Es decir, cuando hablábamos ahorita del temor de Dios, hay pasajes desde Génesis a Apocalipsis que hablan del temor de Dios. Hay que estudiarlos todos para descubrir lo que Dios quiere decirnos. Pero hay otro tipo de pasajes paralelos. Estos son de sucesos o situaciones en particular. Estos son cuando varios pasajes narran el mismo suceso. Por ponerte un ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, lo puedes leer en Mateo 8:23, pero también lo puedes leer en Marcos 4:35. Esos son pasajes paralelos. Y también lo puedes leer en Lucas 8:22. Este es otro pasaje paralelo. Por lo regular, este tipo de pasajes paralelos aparecerá solamente en algunos libros. Por ejemplo, en los evangelios
ya que son 4 libros distintos, pero que narran la vida de Jesús, también puede ser en Primera y Segunda de Reyes, comparándolo con Primera y Segunda de Crónicas, que son libros que hablan más o menos de los mismos sucesos. Aquí abundan pasajes paralelos, pero estamos hablando de Mateo 7:11. Cuando dice, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, imagínate cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas. Entonces decimos, podemos pedir lo que sea. Vamos a ver Lucas 11:13, que nos aclara a lo que se está refiriendo. Desde Lucas 11:11, si tienes tu Biblia ahí en la mano, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado le da una serpiente, o si un huevo le va a dar un escorpión. Y aquí viene lo bueno, dice, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está haciendo? La Biblia, acuérdate que no se contradice. La Biblia se complementa. Mateo dice, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y Lucas te está diciendo, las cosas buenas se refiere a cosas del Espíritu. No son cosas materiales, son espirituales. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de santidad. Eso es lo que pide un cristiano. Dice, no, pero a mí me gusta más lo otro y yo siempre he creído lo otro por 20 años. Bueno, el cristiano de verdad es el que busca lo que Dios está diciendo. Tú tienes que preguntarte, ¿qué estás buscando? ¿Lo que te conviene? ¿Lo que es agradable? ¿O lo que Dios está diciendo? La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Hay otro ejemplo de esto, cómo la Biblia se complementa. Por ejemplo, Efesios 2:8 dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. La Biblia dice somos salvos por fe. Pero luego vas a Santiago y dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿necesitamos obras para ser salvos o no? No, las obras no salvan. Pero lo que enseña la Biblia en Santiago es que el que es salvo hace obras. Así es que si tú no estás haciendo obras, no eres salvo. No porque las obras salven, sino porque tu falta de obras demuestra que no eres salvo. ¿Te fijas cómo se complementan? La Biblia nunca se contradice. La Biblia se complementa. Aquí te voy a dar otros 2 significados dentro de la hermenéutica, por si quieres ir tomando nota. Ya vimos que la hermenéutica es el arte de interpretar. Bueno, la exégesis es algo que va dentro de la hermenéutica. La exégesis tiene que ver con buscar lo que realmente dice el texto, de lo que hemos estado hablando, no lo que nosotros queremos que diga. La exégesis es la práctica, es aplicar principios hermenéuticos en la tarea de descifrar lo que dice el texto bíblico. La exégesis responde a la pregunta, ¿qué quiso decir Dios? Hay que aplicar la exégesis. Pero hay una palabra al contrario, una práctica contraria, que esa se llama eisegesis. Anótala, porque esto es lo que pasa hoy en las iglesias, en el cristianismo en general. Eisegesis es dar a un texto un significado preconcebido. Yo no sé si lo entiendas. Para ponerte un ejemplo, hoy hay pastores que al preparar su prédica dicen, bueno, ya tengo todo, ya tengo mi mensaje, ya nomás me faltan los versículos bíblicos. ¿Comprendes? No fueron al versículo a ver qué significa, sino que ya tienen una creencia y solo van a la Biblia a buscar versículos para respaldarla. Primero tienen la idea y luego solamente buscan versos que ampare más o menos lo que ellos creen. Eso se llama eisegesis y eso es incorrecto y eso es lo que está pasando en las iglesias el día de hoy.
Lo correcto para descubrir lo que Dios quiere decir es la exégesis. Leer un versículo, leer el pasaje y aplicar las reglas de la hermenéutica para extraer el significado real, lo que Dios quiso decir realmente. Eso es de lo que hablamos la semana pasada. Sin embargo, hoy todas las religiones están usando la Biblia al revés. Con pedacitos de Biblia apoyan sus ideas. No hay iglesias que vayan desde el principio al texto, a la Biblia completa, para ir viendo qué significa cada pasaje. Pero si la iglesia no lo hace, si tu pastor no lo hace, eso no te exime a ti de responsabilidad. Tú tienes que hacerlo, todos tenemos que hacerlo. Nuestra vida es la que está en juego, y la de nuestros hijos y la de nuestra familia. Tenemos que buscar en la palabra de Dios por nuestra cuenta. Hoy vamos a hablar de una quinta regla para interpretar la Biblia, igual o más importante que las que hemos visto hasta ahorita. Anótala por ahí. La quinta regla es estudiar el contexto. Estudiar el contexto. ¿Qué significa esta regla? Para dar con el significado de un versículo, no podemos entenderlo en forma aislada. Hay que interpretarlo en todo su contexto. ¿Qué significa leer el contexto? Por ejemplo, de un versículo, el contexto más cercano son los versículos previos y los versículos posteriores. Hay que leer antes y después del versículo que queremos saber el significado. Para dar con el significado es mejor leer capítulos completos y, como ya dijimos, libros completos. El contexto mayor son todo el libro y después toda la Biblia completa. Por eso hemos dicho, los libros se leen completos y el significado de un versículo no puede contradecir lo que dice en todo el libro. ¿Te das cuenta? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí es donde yo no sé ni por cuál empezar, porque esto abunda también hoy en la iglesia cristiana. Versículos que hoy nos los han explicado de una manera, pero sacados de su contexto. Pero cuando lees el contexto, te das cuenta que no significan lo que nos han enseñado toda la vida. Vamos a agarrar si buscas en tu Biblia, Mateo 18:18, que es el que más usan hoy los que atan y desatan demonios, ¿no? Mateo 18:18 dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y te dicen, ¿ves? Podemos atar demonios, ¿verdad? Y ahorita lo hacen como te decía hace rato. Tú has escuchado los sermones en los domingos, ¿no? mucho sentimiento y mucho grito. El diablo es tremendo. El diablo nos quiere ver pobres. Sus espíritus son los que nos enferman. Al espíritu de pobreza. Pero Jesús nos dio poder. Tú y yo podemos atarlos. Vamos a atarlos. Yo te ato y en el nombre de Jesús. Y oiga, y en la Biblia, ¿dónde dice? Pues mira, Mateo 18:18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Ves? Tenemos la autoridad. Ándele, atemos al diablo. Y otros dicen, y yo te lanzo al fondo del abismo, y echándole más crema, ¿no? No sé si te das cuenta del engaño. Es puro gritería, pura emoción. Y luego te dan un versículo. Y ya con eso, ya ni ellos avanzan y tú te lo crees. Pero ¿significa eso el versículo? Otra vez te pregunto, ¿a ti qué te interesa más? ¿Creer lo que dice el hombre o buscar lo que dice Dios? ¿Cuál es tu deseo, hermano? Que la Biblia respalde lo que siempre has creído, aunque estés equivocado. ¿Por orgullo? ¿Te vas a ir al infierno por orgullo porque tú no puedes estar equivocado? ¿O te interesa descubrir lo que realmente Dios quiere decir? ¿Te interesa descubrir el deseo del corazón de Dios? Vamos a analizar el contexto de Vamos a ver si está hablando de atar demonios. Vamos a empezar ahí atrásito en Mateo 18:15. Léelo con nosotros y vamos despacito. Mateo 18:15. Antes te voy a dar otra vez los números de teléfono.
Gracias por continuar con nosotros. El programa es Volviendo a Dios. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. También nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Una página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Y un celular para mensajes de texto, ya sea hoy durante la semana, es el 818-252-8607. Vamos a seguir, vamos a analizar Mateo 18:15. Acuérdate de que estamos hablando de que en la vida, en la palabra, está la vida. Eso es lo que enseña la Biblia. En la palabra está la salvación. Porque muchos dicen, pero mira, el ladrón de la cruz no leyó la Biblia. Sí, porque no le dio tiempo, hermano. Porque estaba clavado en una cruz. Otros dicen, y los que están en el lecho, si aceptan a Jesucristo, claro que son salvos. Pero no leyeron la Biblia porque no les dio tiempo, hermano. Pero tú, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Jesús? Tú no tienes excusa. Tú no tienes excusa. Si no lees la palabra de Dios, no tendrás salvación. Vamos a leer Mateo 18:15. Léelo con nosotros. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. O sea, llamas a 1 o 2 testigos. 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? ¿Cuál es el tema del pasaje? Si alguien te ha ofendido, si alguien ha pecado contra ti, repréndelo tú. Si no te oye, trae a 2 testigos. Si no hace caso, dilo a toda la iglesia. Y si aún así no obedece, tenlo por gentil y publicano. ¿Te das cuenta? ¿En dónde habla del demonio? Mateo 18:18 viene ahí enseguida. Y todo lo que atéis será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo? Yo te doy esta autoridad. Lo que tú declares no perdonado, dice Dios, yo no lo perdono en el cielo. Pero si tú lo perdonas, yo también lo puedo perdonar. Esa es la autoridad que nos da de perdonar o no perdonar. ¿En dónde está hablando de demonios? 18:19. Otra vez te digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, les será hecho, porque donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de perdonar o no perdonar. ¿En dónde menciona al demonio? Y sigue leyendo el contexto. Mira, el 18:21. Dice que se le acercó Pedro y le dijo, bueno, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Pero mira Jesús, ¿por qué no le dijo Jesús, ay Pedro, si te estoy diciendo que ates al demonio, ¿cómo que perdonar? ¿Verdad que no? Pedro entendió perfecto a Jesús, está hablando del perdón. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tienes que perdonar siempre. ¿Te das cuenta de qué habla el pasaje? Si alguien peca contra ti, si alguien te estafó, si un hermano te hizo un mal trabajo, si se quedó con tu dinero, dice, primero díselo tú solo. Y si no hace caso, ve con 2 hermanos y hablen con él. Y si no hace caso, dilo a la iglesia, pero entiende, no para que se enojen o que lo insulten, no para que los exhiban como hoy a veces lo hacen, sino para que hablen con él, a ver si entiende. Lo que Dios quiere es que lo perdones, lo que Dios quiere es que seas salvo. Él dice en el 18:18, si tú lo perdonas, yo lo perdono. Si no lo perdonan, yo no lo perdono. Pero entonces Pedro le dice, ¿y a ti qué te gusta? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Le dice, me gusta que perdones siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo te perdoné. Tú que te dices cristiano, eras peor y yo te perdoné. Sigue leyendo el contexto, mira lo que sigue ahí. Jesús sigue con una parábola. El reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquel siervo le suplicaba, ten paciencia y te lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Pero entonces aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios nada más, y haciéndose de él le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Y el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba también: yo te lo pagaré, ten paciencia. Pero no quiso, sino que lo echó en la cárcel. Entonces le llamó otra vez el Señor y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto fue Mateo 18, del 21 al 35. Entonces, ¿de qué está tratando el pasaje? De perdonar, de perdonar. La pregunta es: ¿en dónde está el atar demonios? ¿En dónde, hermano? En ningún lado. ¿Te das cuenta cómo leer el contexto nos ayuda a encontrar el significado real? ¿Por qué nos dejamos engañar, hermano? ¿Tan solo por no ir a la Biblia por nuestra cuenta? ¿Sabes qué pasa cuando nos dejamos engañar? Cuando nos dejamos que nos tuerzan las escrituras. Primero, andamos haciendo cosas que la Biblia no nos dice que hagamos. Por ejemplo, hoy tú ves en las iglesias a los pastores, y ya no solo a los pastores, a cualquier cristiano, atando y desatando demonios. Y yo te ato, y yo te lanzo al fondo del abismo, y yo te ato y te... ¿Cuántas veces has oído que atan al demonio de narcotráfico? Y yo te pregunto si se ha acabado el narcotráfico. ¿Cuántas veces han venido payasos a Monterrey y atan el espíritu de drogadicción? Y la drogadicción crece cada día más. ¿Por qué? Porque hacen cosas que el Señor no nos dio permiso de hacer. Y tú, cuando entiendes un versículo mal, andas haciendo cosas que el Señor no nos mandó que hagamos. Pero pasa otra cosa igual de grave. Cuando no entiendes el pasaje, no conoces lo que Dios sí quiso decir y no perdonas como Dios quiere que perdones. Y no te das cuenta que el Señor dice: si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y tú dices: pero yo ya repetí mi oración, ya soy salvo. Oye, pero tienes broncas por ahí regadas. No me importa, soy salvo, siempre salvo y no se pierde, ¿no? Pero el Señor dice: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Así de fácil. Pero todo nace de no interpretar la Biblia correctamente. Y no la interpretas correctamente porque no buscas a Dios, porque te detienes, te sacia lo que te dicen el domingo, lo que te enseñan, un versículo, ya con ese estás lleno, aunque estás ignorando a Dios. Ejemplos de estos hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Los pastores, ¿qué te dicen los pastores cuando empiezas a preguntar algo? Dicen: no juzguéis. No, oiga, pero ¿qué está haciendo con el dinero? No juzguéis. Mira Mateo 7:1. No juzguéis, ¿no? Pero casualmente lee todo Mateo 7. Todo Mateo 7. Lee el contexto. Mateo 7 es el sermón del monte. Es desde Mateo 5. Pero casualmente, en Mateo 7:15, dice Jesús: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense. ¿Cómo le vamos a hacer para guardarnos de ellos? Pues hay que distinguirlos. Distinguir un lobo de una oveja no es juzgar. Pero el lobo siempre te dirá: no juzguéis. No te va a enseñar la Biblia. No te dice: mira, acá dice juzgar con justo juicio. No te muestra cuando Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo. Los estaba juzgando. No te muestran cuando Juan les decía: generación de víboras. Los estaba juzgando. Ellos solo te muestran: no juzguéis, ¿no? Y menos a nosotros. Y no toquéis al ungido de Jehová. Esto es lo que abunda hoy. Versículos sacados de su contexto para que signifiquen lo que cada uno quiere.
lo que cada uno quiere. Y esto es muy peligroso. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que se cree salva porque repitió una oración? Y si oye, pero eso no está en la Biblia. ¡Claro que sí! Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo una vez dije, yo te confieso con mi boca que eres el Señor Jesús, y ya es salvo. Y hoy toda una doctrina que si solamente repites una oración, ya eres salvo. Y todo lo demás, ¿nunca te has preguntado para qué una Biblia tan gordota? Si eres salvo con repetir una oración, ¿para qué dejaría el Señor una Biblia tan grande y de oquis? ¿No te das cuenta? La Biblia dice, claro que somos salvos por fe. Pero mira lo que dice Romanos 10:17. Pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios para ser salvo. Te guste o no te guste, hermano. Te guste o no te guste. ¿Por qué te dejas engañar? ¿O por qué te engañas a ti mismo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón, no podemos confiar en hombre. La Biblia dice, maldito el que confía en un hombre. No podemos confiar en hombre, no podemos confiar ni en nuestro corazón. ¿En dónde depositaremos nuestra confianza? En la palabra del Señor, en la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos andan hoy así? Creen que son salvos porque un día repitieron una oración, ¿no? Si solo confesarlo salvara, tiene muchas contradicciones. Y acuérdate, la Biblia no se puede contradecir. Pero en la Biblia, en Lucas 8:26, se ve a un endemoniado confesarlo. Le dijo en Lucas 8:28, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo está confesando el diablo. ¿Tú crees que va a ir al cielo? En Marcos 1:24, otro demonio le dice, yo sé quién eres el Santo de Dios. Lo confesó, entonces está en el cielo. ¿Te das cuenta que no podemos creer una doctrina cuando hay estas contradicciones? Debemos revisar lo que creemos. ¿Te das cuenta? El libro de Hebreos, otro ejemplo de que tenemos que leer el contexto, otro ejemplo de cómo nos engañan. Cuando alguien va a salir de una iglesia, ¿qué te dicen para meterte miedo? Que no debes de salirte, y te llevan a Hebreos 10:25. Mira, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Ves? No debes de dejar de ir a la iglesia, y tú te quedas y todo tembloroso y miedoso. Porque no conoces la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y no te dará miedo. Mira, aquí dice, no dejando de congregarnos. Sí, pastor, pero yo conozco toda la palabra de Dios. Mira, acá dice Malaquías que si no diezmas, estás robando a Dios. Sí, pastor, pero yo conozco la doctrina del diezmo de Génesis a Apocalipsis, no nada más con un versículo. ¿Te das cuenta? Tienes que leer toda la Biblia. Lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, se refiere a la iglesia de Cristo. ¿Cómo era? Lee todo el libro de Hebreos, hermano. Ese es el contexto. Y mira, si tu iglesia se parece a la iglesia de los hebreos. Lee todo el 10, es más, con eso tienes. ¿Cómo era la iglesia? No necesitaba de intermediarios. En el 10:19 de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el 10:24 dice que debemos estimularnos al amor y las buenas obras. ¿A eso te estimulan en tu iglesia? ¿Estás haciendo buenas obras en la calle con el necesitado? ¿Te estimulan a eso? En el 10:32 dice, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Una iglesia de padecimientos. En el 10:33, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. 10:34, de los presos te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Te das cuenta? Pues con razón se querían ir. Mira todo lo que padecían. Pero en el 10:37 les dicen, espera un poco.
el que ha de venir, vendrá. Pero mira cómo era la iglesia de Hebreos. Y hoy a cualquiera que quiere dejar una iglesia, no, mira, no dejes de congregarte. Lo que quiere decir es, si estás en la verdadera iglesia de Cristo y hay padecimientos por servir a Dios, espera un poco, no te vayas. El que ha de venir, vendrá. Pero si estás en una iglesia donde te piden el diezmo, que no es bíblico, y antes de que llames, ve y revisa la Biblia, hermano. El diezmo no es para los cristianos hoy. Si estás en una iglesia donde el pastor se hace rico a costillas del cristiano, si estás en una iglesia donde no salen a hacer obras al pobre ni te enseñan que debes hacer obras, si estás en una iglesia donde te predican prosperidad, donde se la pasan atando demonios, donde las personas se caen y se revuelcan, donde predican pura mentira, no debes de quedarte. ¿Dónde dice Dios eso? Dice Dios en Amós 3:3, ¿a poco van a andar dos juntos si no están de acuerdo? No puede ser. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice el Señor. No te unas en yugo desigual, dice el Señor. No debes quedarte, no dejes que te asusten. No es pecado irte de una iglesia así, es pecado quedarte en una iglesia así. En 1 Corintios 5:11 dice, yo les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o fuere avaro, que le guste el dinero, o que fuere idólatra, o que fuere borracho o ladrón. Dice el Señor, con el tal ni aun comáis. Dice el Señor, no les digas bienvenidos. Dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. ¿Te das cuenta? Pero te asustan con un versículo, ¿no? El pastor te dice otro, Hebreos 13:17, obedece a tu pastor, sujétate a tu pastor. Y otra vez allá andan los cristianos, pobrecitos, con esto creen que deben obedecerle en todo lo que se le antoja al pastor. Y el pastor, claro, es el que te muestra este versículo. Y cuando alguien quiere preguntar algo, oiga pastor, pero no estará mal esto que hacemos. Rebelde, eres un rebelde. Sométete al pastor, haga lo que haga. Oiga pastor, pero ¿cuánto gana? Rebelde, blasfemo. ¿Cómo te atreves a preguntarle al ungido cuánto gana? Sométase a su pastor. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿A poco debes de someterte a alguien? Y si te está llevando al infierno, ¿debes someterte a ese pastor? ¿Te das cuenta? Infinidad de versículos sacados de su contexto. Un versículo tiene que interpretarse en todo su contexto. Debe coincidir con el tema del capítulo. Debe coincidir después el capítulo con todo el pasaje. Y después todo el pasaje con el tema del libro. Y después todo el libro tiene que encajar en el contexto de toda la Biblia. Porque la Biblia nunca se contradice. Porque Dios no puede contradecirse. ¿Te das cuenta? Hay, no sé si decir miles de ejemplos, hermano. Miles de ejemplos que nos han torcido. Los que declaran y decretan dicen, no declares negativo, mira, porque te enlazas con los dichos de tu boca. ¿Dónde dice eso? Mira aquí en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Y ya lo creemos otra vez, ¿no? Pero lee el contexto. Proverbios 6:1. Búscalo ahí en tu Biblia. Solamente lee del 6:1 al 6:3. Dice en el 6:1 de Proverbios, si sales fiador por tu amigo en un crédito, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te enlazas porque si no paga tu amigo, pues a ti te van a cobrar. Por eso dice en el 6:3, haz esto, líbrate, porque has caído en la mano de tu prójimo. Líbrate, no seas fiador de nadie. ¿Dónde habla de declarar y decretar? ¿Por qué dejas que te tuerzan las escrituras? Y es increíble
¿Sabes? Es el programa que más llamadas hemos tenido, ¿no? Y dicen que no. Yo me imagino a los cristianos de hoy, claro que a una parte, hermano. Yo sé que hay muchos buscadores de Dios que están entendiendo, pero los otros es como le dices, oye, te están robando con el diezmo. Y dice, ¿de qué? Déjalo que me robe. Yo me acuerdo como cuando el marido le pegaba a la señora y luego alguien se metía y le, oiga, no le pegue. Y la señora decía, déjelo que me pegue, es mi marido. Y pobrecitos los cristianos, prefieres mantenerte ignorante. Busca en la palabra de Dios. Y si no tengo razón, no me hagas caso, hermano. Si no tengo razón, ignora todo lo que te dije. Pero si sí tengo razón, corrige lo que estás haciendo. Y no si tengo razón yo. Ve y busca la palabra de Dios. Ve lo que dice Dios de verdad. Y amolda tu vida a la palabra de Dios. La Biblia no se hizo para torcerla y encajarla en tus prácticas mundanas. La Biblia se hizo para leerla, estudiarla, escudriñarla y lo que Dios está pidiendo, hacerlo en tu vida. Hacerlo en tu vida. No dejes que te tuerzan más versículos. No pongas tu confianza en un hombre. Ve a la palabra de Dios por tu cuenta, hermano. ¿Qué de malo tiene lo que te estoy recomendando? Date cuenta que el que te hace que te estés molestando no es Dios, no es el Espíritu de Dios. Los que predican milagros, cuando te predican prosperidad también, comodidad, ellos son los mismos que te dicen, es el diablo el que quiere robar tu tranquilidad, el diablo es el que te roba tu prosperidad, el diablo quiere robarte el gozo. Y luego, oiga, ¿dónde dice? En Juan 10:10, otro ejemplo. Juan 10:10, mira, léelo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ves? Es el que roba todo. Pero lee otra vez el pasaje, es más, lee ahí enseguidita, no lo moches. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Qué te quiere robar el diablo? Tu vida en abundancia, tu vida eterna. Vida en abundancia, ¿será dinero? Sigue leyendo el contexto. Juan 10:9. Dijo Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y él está hablando de salvación. Y el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Tu salvación. Nada más. ¿En qué parte dice que te salvas repitiendo una oración? ¿En qué parte? ¿Por qué mochas versículos? ¿Por qué dejas que te mochen los versículos? Otros dicen, es que debemos de tener dinero, es que debemos de ser ricos, es que, mira, ¿por qué? Porque Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo, coherederos. Y ya nos quedamos ahí, ¿no? Somos herederos y coherederos. Pero sigue leyendo, hermano. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Leer más, hermano. No dejes que te tuerzan la escritura. Preocúpate por tu vida. No pongas tu confianza en hombre. No pongas tu confianza en ningún hombre. Ve a la Biblia. Busca a Dios. ¿En dónde vamos a buscar a Dios? Aunque no te guste, hermano, la Biblia dice, Dios no habita templos hechos por manos humanas. Yo sé que te vas a enojar, pero ¿qué quieres que haga, hermano? Eso dice la Biblia. Por lo contrario, si lees Juan 1:1, dice que la palabra es Jesús mismo. Dice que la palabra se hizo carne. La palabra es Jesús. Si quieres buscar a Jesús, ¿qué tienes que hacer? Buscar su palabra. Si quieres seguir a Jesús, tienes que seguir su palabra. Dijo el Señor, el que me ama de verdad, guarda mis mandamientos. No permitas que te tuerzan la escritura. No pongas tu confianza en ningún varón. No pongas tu confianza en ninguna religión.
Ya hemos dicho, oiga, pero es que no se puede, dicen. ¿Y por qué Dios hizo maestros? Ah, claro que hay maestros. ¿Sabes qué hace un maestro? Lo que pasa es que un maestro lee la Biblia más que tú. Y a lo mejor puede darte algo que tú no has leído. Pero no por eso ya no vas a ir a escudriñar. ¿Sabes qué? Acuérdate con lo que hacían los de Berea. Los de Berea recibían la palabra, dice Hechos 17, y luego iban a la Escritura a ver si estas cosas eran así. Iban a examinar las Escrituras. Tienes que analizar la Escritura. Por algo dijo el Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Otros dirán, oiga, pero está loco, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Nadie está diciendo que no vayas a la iglesia. No, pero está loco, yo no voy a hacer lo que él dice. ¿Y tú crees que a mí me perjudicas? Piensa en Dios. Él te está esperando. Él te ama. Él ha esperado por mucho tiempo que salgas de ahí, hermano. Que salgas de ahí, que leas la palabra de Dios. Él te está esperando, pero tú dices, yo no lo voy a hacer. ¿Y tú crees que lo perjudicas? Si no lo haces, Él es Dios contigo o sin ti. Él no nos necesita para nada. El único perjudicado, si no va a la palabra de Dios, eres tú. El único perjudicado eres tú. Y sabes, y si tienes familia, tu familia. ¿Nunca te has preguntado a dónde va a ir tu alma? ¿Nunca te has preguntado a dónde estás llevando los domingos a tus hijos? ¿Nunca te has preocupado? ¿No te importan tus hijos? ¿No te importas tú mismo? ¿Todo por tu orgullo? ¿Todo por tu flojera? Ojalá y te hayas decidido empezar a leer, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. Radio Esperanza, manantial de música.